Ya, entonces lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con el tema de las instalaciones de agua potable de redes públicas que forman parte de las obras de urbanización, que la estamos viendo en forma separada, de ahí cuando, eh, como conceptos generales, la estamos viendo de forma separada. Después en las clases que vienen, vamos a ver la secuencia constructiva de qué se hace primero, de en qué orden se hace cada una de las especialidades. Y ahí voy a tratar de meter algunos otros detalles de los distintos tipos de materiales y de uniones que se usan para cada instalación. Eh, Mezclando todo, la pavimentación con la urbanización y con la construcción de las casas. Entonces, dentro de este tema del agua potable, vamos a hablar de la red exterior, de la que está formada por las matrices y los sistemas comunes de agua. No vamos a hablar de las instalaciones interiores. A lo más vamos a ver cómo se conectan los medidores y los arranques a las matrices de agua potable. Eh, Pensando un poco en que ese tema de los proyectos de interiores ya los vieron en otros ramos. Así que ahora tenemos que integrarlo, las instalaciones domiciliarias con las públicas, que vamos a ver ahora. Las públicas tienen algunas pequeñas diferencias respecto a los proyectos sanitarios. También tiene hartas diferencias respecto a la forma en que se revisan, cómo se hacen los inicios de obra, toda la tramitación con las concesionarias por tratarse de una red pública, que eso es un poco distinto respecto a las redes interiores. Entonces, los proyectos de agua potable pública, en esta primera parte estamos viendo básicamente cómo se interpreta, qué información nos entregan los planos de los proyectos de urbanización respecto a estas instalaciones. Como les digo, más adelante vamos a ver en detalle métodos y secuencias constructivas. Entonces, en general, lo que nos muestran los proyectos respecto al agua potable pública va a estar formada por planos y especificaciones técnicas, igual que todos los otros proyectos. Incluye el que usen la misma información de estudios previos, que a lo mejor se usa para toda la urbanización, la mecánica del suelo y la topografía, y en base a eso se genera un diseño. Y ese diseño es el que nosotros tenemos que interpretar para poder después administrar o controlar y planificar una obra de urbanización. Entonces, además de los estudios previos, vamos a tener un juego de planos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo y presupuestos que están hechos por el proyectista, que se llaman presupuestos oficiales, que son referenciales, y que es un insumo que nos entrega la persona que hace el diseño del proyecto de agua o de alcantarillado en este caso. Esos proyectos, como les digo, son referenciales, no significa que nosotros no volvamos a estudiarlos para incorporarlo dentro del presupuesto total de una obra de urbanización. Entonces, en la carpeta de antecedentes técnicos son los mismos elementos que están escritos ahí, que corresponden a otro tipo de proyectos también: planos, especificaciones, memoria de cálculo, presupuesto, y nosotros tendremos que incorporar ahí el estudio de las normas que estén involucradas y los requisitos que nos pongan los organismos que revisan. En este caso va a ser cumplir con las normas respecto a redes públicas de agua potable y con las exigencias reglamentarias de las empresas sanitarias. Otra cosa particular que tienen los proyectos de agua potable pública es que durante la obra se incorporan cualquier detalle que pueda faltar en el proyecto, incluso algunas modificaciones que sean aceptadas por los mandantes, y se hace, el contratista está encargado de hacer en este caso lo que dice acá: durante la ejecución se debe considerar la entrega final del proyecto aprobado, es decir, se aprueba un proyecto definitivo que incluye planos de construcción de las redes que se ejecutaron. ¿Ya? Son planos ASBIL,
que en el fondo esos planos son los que constituyen el proyecto final del agua. Los actores relevantes, igual que en el caso anterior, del alcantarillado, el mandante, el contratista, la ESI, que es una empresa revisora independiente, la empresa sanitaria y un laboratorio. ¿Por qué el laboratorio? Porque igual que el alcantarillado, vamos a tener que recibir los rellenos compactados básicamente de las zanjas, y ahí vamos a necesitar el apoyo del laboratorio. Entonces, el proyecto público de agua potable básicamente está constituido por las matrices de agua potable y el arranque domiciliario, ¿ya? Lo que está desde la línea oficial de las casas hacia afuera. Todo eso constituye la red pública, en términos generales. Como la obra de urbanización también involucra construir las casas muchas veces, en conjunto, ¿ya? También mostramos ahí la relación que existe entre los medidores, que ya del medidor hacia allá empieza la instalación interior, ¿cierto? Entonces, si estamos haciendo de manera simultánea la obra de urbanización y la construcción de las casas, como última etapa, antes de la recepción de la obra, hay que hacer el enrolamiento de los medidores en la empresa sanitaria y participar en la gestión de los contratos que hace la empresa sanitaria con los beneficiarios. Aquí hay otro conjunto de imágenes generales. Como veíamos acá, la conexión entre el medidor del proyecto interior. Víctor Díaz. Estoy haciendo ingresar a algunos compañeros. Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, la conexión entre la instalación interior y la red pública del arranque domiciliario. Y aquí hay una imagen un poco más ampliada de las cosas que incluye y que ya son detalles que tenemos que empezar a estudiar cuando nosotros estamos analizando una obra de este tipo. O sea, los arranques tienen ciertas soluciones típicas que dependen más que nada del largo del arranque y si el arranque cruza bajo la calzada o no, ¿ya? Más adelante vamos a ver que está el arranque normal cuando la matriz está al mismo lado de la calzada de donde están las casas, en ese caso un arranque normal, y estaría, por ejemplo, la calzada en esta zona, ¿ya? Cuando la matriz no está al otro lado y el arranque no necesita cruzar por debajo, es un arranque normal. Cuando el arranque necesita cruzar bajo la calzada, se llama arranque largo, que se le hace una protección especial para efecto de protegerla del tránsito. Entonces, las partes que forman el arranque van a estar mostradas en unos planos de detalle, que los vamos a ver un poco más adelante. Entonces, aquí están las partes principales del arranque. El medidor, por aquí en alguna zona está la línea de cierre. Hay una llave de corte que le permite a la empresa sanitaria cortar el suministro del agua sin necesidad de pedir permiso de ingresar a la casa. Lo pueden cortar desde afuera. Y esta parte ya corresponde al arranque con todas las piezas especiales que permiten armar el conjunto. Estos detalles constructivos los vamos a ver un poquito más adelante, en las próximas clases. Van a cambiar, este es un detalle tipo que corresponde a cierto tipo de material. Para una red pública de cierto tipo, se va a usar este tipo de empalme de agua, que en este caso una válvula de, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esta válvula. Una llave de collar que se conecta ahí con una brida al material que sea la matriz de agua. Estos detalles van a ir cambiando de acuerdo al material
que se use para la matriz de agua. Y como ven, tiene varios detalles que hay que ir viendo con cuidado en los planos de detalle. El objetivo de la instalación domiciliaria de agua es que debe garantizar la preservación de la pureza del agua y el suministro adecuado hacia los artefactos. Eso quiere decir a una presión suficiente. Hay una imagen de un medidor que estaría en esa zona. Entonces, la información que entregan los planos de este tipo de proyectos se separa principalmente en planos de planta, en planos de perfiles, y en planos de detalle. Dentro de los planos de planta hay varias otras partes que corresponden a unos cuadros que entregan información. Los planos de planta muestran la ubicación de la matriz de agua potable, indicando los nudos. Ahí vamos a ver qué son los nudos, los diámetros de las cañerías, el largo de cada tramo y la materialidad de la matriz. En el caso que se hace la construcción de las casas en conjunto con el plano de loteo, con la urbanización, el plano de agua potable va a incluir la posición de los arranques y de los medidores de las casas que forman parte del proyecto. Después están los planos de detalle que definen los elementos complementarios. Los elementos complementarios de una red de agua potable principalmente son los grifos del sistema de incendio y las cámaras de las válvulas. Todas las válvulas que se usan en los sistemas de agua potable público están dentro de una cámara. Normalmente esas cámaras son de hormigón armado, independiente que estén en la zona de la calzada o en la zona de los bandejones, que se protegen las válvulas con una cámara de hormigón armado. Las otras cosas complementarias a las cañerías, que serían las matrices, como dijimos aquí, son los grifos, las cámaras de válvula, los detalles de los nudos, los detalles que muestran la forma en que se hacen los rellenos de la zanja, y detalles tipo de la solución para los arranques. ¿Por qué detalles tipo? Porque van a ser distintos detalles de acuerdo a la materialidad de la matriz general, con el detalle de las piezas especiales de unión a las matrices. Igual que en el alcantarillado, hay planos tipo que me indican la profundidad y la posición de las matrices respecto al perfil de la pavimentación, por ejemplo. Ahora aquí en negrita hay una nota, bueno, yo creo que eso ya es bien sabido, pero la pusimos ahí de todas maneras porque es importante que estemos de acuerdo en que el sistema de matrices y todo el sistema de agua potable no depende de la pendiente de los tubos porque toda la red va a presión. Y esa presión hay una norma que establece la presión que tiene que entregar la empresa concesionaria en cada punto de la red y la presión que se acepta que pierda en los medidores, producto del arranque. Ya esos valores son 15 metros de columna de agua en el pic donde se produce el máximo consumo de la red. Como mínimo, la matriz de agua tiene que tener 15 metros de columna de agua de presión. Y si se midiera después del medidor, como mínimo tiene que entregar 10 metros de columna de agua en cada medidor. Normalmente hay zonas dentro de la red de agua potable que trabaja con presiones mayores a esa. ¿Ya? Incluso hay unas válvulas que bajan la presión de manera a no producir daño en las tuberías. Y eso lo regula la empresa concesionaria con su sistema de redes. Ya, disculpen, estaba haciendo ingresar a otra persona. Aquí hay un ejemplo de un plano de planta de una red pública de agua potable. Está desde un PDF, por eso puede que no se vea muy bien. Básicamente lo que muestra este plano,
para ver si se le aclara un poco la imagen, es que las calles están achuradas con puntitos. Debería haber sacado los puntitos para que se hubiera visto mejor. Muestra la posición de las calles, muestra los lotes, muestra la posición de los medidores de agua potable y la ubicación de las matrices. Ahí lo pude agrandar un poco. Entonces las matrices se supone que son esa línea, que aquí por efectos gráficos no se nota muy bien, y en cada matriz indica el material que forma la matriz, de qué está hecho la cañería de agua potable. En este caso dice matriz de HDPE, ahí está el tipo del HDPE que se usa, de un diámetro de 110 milímetros, indica el largo y que es una cañería proyectada. Muestra la posición de los medidores de agua, y ahí nosotros tenemos que ver la forma en que se hace ese arranque, cada uno de los arranques. Y eso va cambiando de acuerdo a la posición de las casas. Por ejemplo, ese son puros arranques cortos. No veo que haya un arranque largo. Aquí hay unos arranques largos. Esto era lo que les decía delante, que nosotros cuando estudiamos este tipo de proyectos, acuérdense que estamos pensando en que tenemos que construir la pavimentación, las casas y las instalaciones. Entonces tenemos que ir viendo la secuencia en que se hacen las cosas. Tenemos que estudiar los planos, ver qué matrices son y por dónde pasan. En este plano que tengo aquí de ejemplo, hay una matriz proyectada que va por este lado de la calzada. Estos arranques no son problemas porque son cortos y están bajo la acera, pero si se fijan hay algunos arranques que están cruzando la calzada para conectarse al medidor que está al otro lado de la calzada. Para este tipo de arranques se hace un detalle especial en que el arranque indica el material del arranque y indica una protección, que es una camisa que se coloca para proteger la zona que va a estar debajo de la calzada. Y este se denomina como un arranque largo. Como estas obras son de muchas casas normalmente, nosotros por lo menos deberíamos tener un estudio de precio unitario que nos diga el valor del arranque corto y el valor del arranque largo. Y con esos dos valores nosotros tenemos que ver cuántas casas corresponden a un caso de arranque y cuántas tenemos del otro tipo de arranque. ¿Ya? No son tantas partidas, así que no es difícil analizar todos esos detalles. Y después tenemos que ver la secuencia en que nosotros colocamos ese arranque. Si nosotros hacemos primero el movimiento de tierra de la calle, y antes de colocar la base estabilizada, podemos dejar puestos estos arranques. Incluso podemos dejar puestos los arranques y después hacer la matriz. Hay distintas formas de organizar eso. ¿Qué otra información entrega este plano? Se me achicó mucho. No sé si se verá mejor esta. No, no creo. Aquí hay otro plano también de agua potable. No sé si en los computadores de ustedes se alcanza a ver el fondo negro, porque este es un AutoCAD. Sí, se ve bien. Ya. Entonces este es un plano para que lo veamos así más, la información que muestra el plano de planta de un proyecto de urbanización. Aquí tenemos la lámina completa, hay una planta general que muestra la obra en el conjunto y muestra la posición de las matrices de agua, que en este caso están dibujadas con una línea azul, de los medidores para cada uno de los lotes.
Hay otros planos en que los lotes están identificados con números, y eso permite después enrolar el número del medidor con el número de la casa, y eso inscribirlo en el servicio sanitario, en la empresa sanitaria, perdón. Hay cortes tipo similares a los cortes tipos de pavimentación, pero lo que se detalla en este corte tipo es la ubicación de la matriz respecto a las aceras y a las calzadas. Entonces hay cortes tipos por distintas partes del loteo que permiten poder entender el conjunto del proyecto. En este caso, por ejemplo, hay un loteo que está aquí arriba, que según lo que yo veo aquí en el plano, esta línea azul es la matriz proyectada, y aquí se conecta a la red pública existente. Acá hay una serie de detalles que tienen que ver con las conexiones, dependiendo de los materiales de las matrices. Por ejemplo, en este plano, la matriz existente que había en la zona antes del proyecto, era una matriz de PVC de 75 milímetros de diámetro. Y en el proyecto se cambia a HDPE. Entonces, en alguna parte del proyecto está especificado el detalle de la unión entre PVC y HDPE, que es una pieza especial. ¿Ya? Otra cosa que decía la definición que vimos antes es que dentro de los planos de planta se identifican los nudos, y los nudos se enumeran. Los nudos normalmente corresponden a uniones de cañerías o a cambios de dirección que provocan un tramo de cañería. Si ustedes se fijan, esta parte tiene un nudo número 10, aquí arriba, que hay un nudo 9, se produce la unión de dos cañerías, de dos matrices, se identifica con un nudo, y eso crea un tramo de 9 a 10, que se usa, entre otras cosas, para que los proyectistas hagan los cálculos de presión, tramo por tramo. Y para nosotros en la ejecución, la importancia que tiene es que nosotros tenemos que identificar estos tramos, y si estamos haciendo la ejecución, tenemos que resolver qué pieza especial es la que hay en este nudo que permite unir esta cañería con esta otra. En este caso, una T, que va a estar en el nudo 9, y dentro de los planos hay un detalle de los nudos. Aquí hay un detalle de nudos. Entonces aquí están los detalles tipo que corresponden a los distintos nudos. Nosotros estábamos viendo recién el nudo 9, ¿cierto? Que era una T. Entonces nos va a servir este cuadrito. Este cuadrito es un esquema de cómo se soluciona el nudo. Corresponde al nudo 8, al 9, al 14 y al 16. Son todos iguales. Es una matriz de HDPE de 110 milímetros que se une con otra matriz de HDPE de 110 milímetros. Y aquí aparecen unos diámetros que son 100. Eso se debe a que aquí se coloca una pieza especial, que es una T, normalmente de fierro fundido, que tiene unas bridas que unen el fierro fundido con el HDPE. Y eso genera un nudo. ¿Por qué es importante analizar bien los detalles de los nudos? Recuerden que las cañerías van a estar con agua a presión, y presiones más o menos elevadas en algunos casos, y que también tienen variaciones en la presión, producto del consumo, de las horas peak, o de reparaciones que se hagan que provocan que la red se llena, se vacía y se vuelve a llenar, por ejemplo. Todas esas variaciones pueden provocar golpes de presión en las uniones. Por lo tanto, los nudos, además de indicarme las piezas que forman el nudo, aquí está como un diagrama, ¿no? Pero aquí esto corresponde, hay que complementarlo con la especificación técnica, ¿sí? Lo más probable es que corresponda a una T de 100% de fierro fundido con unas piezas de unión, y que además lleva aquí un dado de refuerzo. Ese símbolo verde que está puesto ahí es un dado de hormigón con que esta unión se afianza al terreno, de manera que si hay un golpe de ariete, producto de que las cañerías están a presión, no provoque daños en la unión. ¿Ya? Independiente de que esté bajo tierra, un golpe de ariete podría llegar a desplazarla. Por eso se le colocan estos dados de refuerzo.
Normalmente los dados de refuerzo van en los nudos. Recapitulando qué son los nudos, es un detalle de todas las uniones que se produzcan de distintas maneras dentro de la red. En este otro nudo, que dice aquí que está en el punto 2, 3, 4, 6, que corresponden a los números que están puestos en la planta, es un cambio de dirección. Si nosotros tenemos una matriz que va a presión y que en algún momento la empresa sanitaria tiene que repararla y volver a llenar, cuando se llena de nuevo la matriz o cuando pasa una disminución brusca de la presión, al volver a llenarse también genera un golpe de ariete en los cambios de dirección. Entonces, en ese caso también nos dice que los cambios de dirección en todos estos nudos se van a hacer con una curva. Esta es otra pieza especial. Tenemos que considerar en el suministro, entonces, así analizando bien rápido como un ejemplo, si yo estoy haciendo por ejemplo, mi lista de materiales, para afinar el presupuesto final y que me quede bien preciso, ya yo saco la cuenta de cuántas tuberías de HDPE tengo, y agarro el cuadro de nudos y yo digo, mira, necesito curva de fierro fundido de 1/4, que puede ser el radio de curvatura, y necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque hay 10 nudos que tengo ese cambio de dirección. Entonces así ya empiezo a analizar de manera más fina los proyectos, para poder llegar a un presupuesto o una lista de materiales. Y así se detallan cada uno de los nudos donde se producen situaciones especiales. Ya vimos que los nudos van a ser en los cambios, en los encuentros de una cañería con otra, en los cambios de dirección, y cuando se encuentra con válvulas de distinto tipo. Dentro de las próximas clases, cuando hagamos el detalle de las piezas especiales, vamos a analizar para qué sirven los distintos tipos de válvulas y cómo se arman, dónde se colocan las bridas, las gomas de unión, etc. En este caso de acá hay un ejemplo de una cámara de válvula, puede ser de corte o de regulación de presión, con una serie de piezas especiales que permiten unir el material con que está hecho todo esto, que podría ser de fierro fundido o de otro tipo de acero, de aquí para allá un PVC, y claro, esta debería ser la válvula de corte, que conecta la tubería de PVC existente con la tubería de HDPE proyectada, que es otro material. Y esta cámara de válvula es una cámara de hormigón armado que protege a esa válvula, que si vamos a buscar el nudo 1 y el nudo 10, deben ser los que corresponden a la unión con las matrices existentes. Claro que es el nudo 10. Ahí se construye una cámara de válvulas dentro de la zona de la acera. Entonces esa cámara de válvulas es de corte para cortar todo ese sector, ¿ya? Y poder dar el agua después que esté construido a partir de una red existente. Y hay varios tipos más de detalles de unión. Estos son los que corresponden al proyecto que les estoy mostrando. Otro nudo típico es el nudo que se produce cuando se instala un grifo. El grifo es una de las partes complicadas de manejar dentro de las redes. Básicamente se conecta a la matriz de agua potable y cada grifo tiene una válvula, una cámara de válvulas para el corte, y tiene acá otra válvula que también corta. ¿Ya? Entonces la combinación del uso de esas dos es bien complicada. Muchas veces uno las manipula sin saber bien lo que hace y estas válvulas se bloquean. Y ahí es un problema sacar presión para desbloquear la válvula, no es tan fácil. Bueno, pero es un tema que tiene hartas piezas especiales, por suerte son pocos dentro de un proyecto, cada 200 metros parece que se pone un grifo, ahí hay que revisar los temas normativos del diseño, y se genera un detalle tipo, ¿ya? Entonces, como son repetitivos, este cambio de dirección se da en 10 puntos del plano, este encuentro en T con esos diámetros se da en 4 puntos, la cámara de válvula está en esos 2,
Aquí hay otro tipo de válvula, que son las válvulas ventosas, que permiten, ¿cómo se llama? En caso de que se produzcan burbujas que se muevan dentro de las matrices, al pasar por esta válvula ventosa se elimina esa burbuja y deja de provocar daño hidráulico en el resto, que está a presión. Esto está asociado a una ventilación que sale afuera de la cámara y sirve para regular la presión de aire dentro de las cañerías. Entonces, todos esos detalles, igual que en todos los tipos de proyectos, nosotros partimos analizando desde lo más general, que serían las plantas, a lo más específico. O sea, el orden que se me ocurre a mí sería analizar primero dónde están las matrices, después dónde van a estar los medidores, después qué tipos de arranque tengo que considerar, largo o corto, y después empezar a analizar las piezas especiales, los nudos, y de ahí en adelante se sigue un análisis más fino, dependiendo para qué uno necesite la información. Ahora, si se fijan, son mucho menos partidas que una obra de edificación, y se van repitiendo a lo largo de que se van haciendo las casas. Son bien similares todas las redes, los rellenos también son todos típicos, las cámaras de válvulas son tipo, etc. Entonces ahí ya vimos algo de los planos de planta y de los perfiles tipo. Vimos algo de los detalles de constructivo. Están notas que tienen que ver con las normas. Deberían haber unos cuadros que especifican las cañerías y los nudos, que no los veo en este... Aquí están. Aquí están detallados los arranques, los diámetros de los arranques, las piezas especiales que tienen. Entonces todo eso facilita después hacer las listas de materiales. Son como los cuadros de carga y los cuadros de detalle de los planos eléctricos, por ejemplo. Aquí hay otro detalle tipo, conexión de matrices de PVC. Y el resto de la información tiene que ver con la forma en que se hacen los arranques. Este ya es un detalle un poco más real que el que les mostraba antes, que una imagen de un texto, ¿cierto? Esto ya forma parte de un proyecto real. Si se fijan, aquí hay dos detalles separados para los arranques. Aquí está el arranque corto que les decía yo en delante, que es el que se usa cuando la matriz está al mismo lado de la calzada donde está la casa y el medidor. Y aquí está todo el detalle de las piezas especiales que se usan para conectar el arranque de agua a una matriz de agua potable de un diámetro considerablemente mayor que está a presión. Entonces todo este conjunto está formado por piezas especiales. En este caso el detalle dice que es una alternativa de conexión a matrices PEAT, que es un tipo de HDPE, que también se usa cuando la matriz es de PVC. ¿Ya? Entonces está detallado todas las piezas especiales que se usan, están con números, y en los cuadros que están aquí al lado está identificado la cantidad y a qué corresponde cada uno de esos números chicos. Entonces no es tan difícil sacar la cuenta de cuántas piezas necesito de acuerdo al número de arranque. ¿Ya? Y eso se podría ver también analizando bien los planos del proyecto. Es una especie de interpretación de plano que aplicamos a este tipo de obras. Entonces vamos a tener esa configuración para el arranque corto. A ver, aquí esto podría ser el muro divisorio. Esta es la llave de corte antes del medidor. Claro, el medidor se supone que está aquí adentro. Esta es una pasada que podría darse si existiera un muro en la línea de cierre. ¿Ya?
Y acá está todo el detalle de cómo se arma el arranque. Aquí hay una válvula, una llave de corte para la empresa sanitaria, para que puedan cortar el agua. Y el resto de las piezas especiales que permiten llegar hasta la matriz, incluyendo todas las piezas especiales que se colocan para conectarse a la matriz. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos una pieza con el número 19, y si la vamos a buscar acá al cuadro, es una abrazadera, dice, con un sistema de corte CM. ¿Ya? Es decir, es una abrazadera metálica que trae una pieza que se perfora la matriz, se coloca esa pieza, se rodea con ese anillo metálico que va apernado para evitar que esto salga disparado con la presión, y a esta zona de la pieza se conecta un conector que une después al arranque. Y todo esto son fitting. ¿Ya? Es el arranque corto y acá hay un arranque largo. El arranque largo, además de ser un poquito más caro porque la tubería, la cañería, perdón, es más larga, dice aquí que además de eso se protege con una camisa que se coloca debajo de la zona de la calzada. Básicamente para protegerla cuando se hacen los movimientos de relleno y de instalación de base y otras cosas que se colocan aquí bajo el pavimento, y después de las cargas que pueda generar el tránsito. Hay unas distancias mínimas ahí de profundidad, 750 milímetros, que está indicado en una nota 1. Entonces así uno va agregando más grado de detalle al análisis de los planos a medida que se estudia el proyecto. Esos detalles son los típicos, están los detalles típicos de los medidores, que no los vamos a ver mucho. Y lo otro que aparece siempre en los planos de detalle, además de los nudos, son las formas en que se hacen las cámaras de válvula. A lo mejor estoy moviendo muy rápido el AutoCAD, ustedes me dicen que es más fácil cuando uno lo mueve y va viendo. Son ejemplos, ¿no? Aquí hay un ejemplo de una cámara de válvula para cierto tipo de unión. Ahí habría que analizar a qué corresponde. Normalmente uno la ubica primero en el plano de planta y después viene a ver los detalles para ver cómo construir la cámara. Igual que en los nudos, ¿se acuerdan que en el nudo también venía el detalle de la cámara? Habían unos nudos que venían con cámara, básicamente porque dentro de la cámara de hormigón armado también hay un elemento de hormigón que se coloca como anclaje para la válvula, para que la válvula quede fija en su posición. Normalmente estas piezas se ven bien impresionantes cuando uno las ve en obra, porque son cañerías de cierto material que se unen a una pieza de fierro fundido que tiene aquí unas bridas de conexión llenas de perno para que resistan la presión de la red. Y este refuerzo de hormigón deja la válvula fija a la cámara, en caso de cualquier problema que haya de golpe de ariete dentro de del líquido a presión. Esta cámara de válvula es de albañilería, por lo que veo en el detalle, albañilería con sus escalines, con su tapita, es un corte que corresponde a esta otra que está en planta, y esto se analiza igual que cualquier obra civil de hormigón armado. ¿Ya? Entonces ahí hay otra cosa que tenemos que considerar, igual que en el alcantarillado que tenemos que construir cámaras de inspección, en los proyectos de agua potable público nos va a tocar construir cámaras en cada válvula. ¿Ya? Hay válvulas para el control de la red, hay otra cámara de válvula que se coloca en los grifos, hay varios tipos de cámaras. Aquí hay un detalle de la ventosa, de la cámara ventosa, que en el fondo es una válvula que libera y sirve de ventilación para eliminar aire atrapado dentro de las redes. La posición de estas cámaras las define el proyectista, de acuerdo al estudio hidráulico que haga de la red. Entonces esta cámara tiene un tubito de ventilación. Y está todo el detalle, igual que las otras veces, de todos los fittings, de todas las piezas especiales y de todo lo que hay que considerar como materiales para poder ejecutar estas cámaras.
Esa es más o menos la información que muestran los planos de los proyectos de agua. Aquí al lado está el del alcantarillado. Y también, de la misma forma que el plano de alcantarillado, hay un detalle tipo que me indica las capas de cómo se ejecuta el relleno y la instalación de la tubería. En este caso, este detalle tipo, que nosotros tenemos que complementar leyendo las especificaciones técnicas, desgraciadamente de este proyecto no he encontrado la especificación, la voy a buscar, debe estar por ahí en alguna parte. Lo que les decía es que estos detalles tipo hay que leerlos con alta atención porque establecen también la forma en que se instala el tubo. Por ejemplo, en este relleno de zanja me está diciendo que hay una capa de arena compactada, que es la base sobre la que se instala el tubo, ¿ya? O sea, yo hago la excavación con mi sello de excavación, mi relleno, y inicio la primera capa, que es para apoyar la matriz. Después que yo tengo esta capa colocada, horizontal, se apoya la matriz completamente sobre la cámara para evitar que se pueda quedar una piedra o algo que dañe la matriz, y después se continúa con los rellenos. Igual que en el alcantarillado, especifica los materiales que se usan para cada capa, las alturas de las capas. Debería indicar el grado de compactación, no está aquí, así que debe estar en la especificación técnica, pero aquí dice que hay una capa, una primera capa de arena, que es una base para colocar el tubo de 15 centímetros, se coloca la matriz, se hacen las uniones, después se hacen las pruebas de hermeticidad del tramo, y ahí se sigue con el relleno. La siguiente capa son 20 centímetros, dice acá, de arena, compactación hidráulica, y sobre esos 20 centímetros un relleno seleccionado con compactación mecánica. Y esa es de altura variable de acuerdo a donde esté la rasante de la calle. Entonces, estos detalles también entregan información. En este caso, un proyecto de un proyecto mediano está bastante detallado, pero no son tantos detalles si ustedes se fijan, después de todo. Ahí está el detalle de la enferradura de la cámara. El detalle tipo de las interferencias, que también lo vimos en el plano alcantarillado, aquí también está, cuando se cruza una cañería de agua con una de alcantarillado. En este sector pasa la de alcantarillado, sobre a cierta distancia se cruza la de agua potable, siempre el agua potable por arriba. Y se le coloca un dado, no es continuo, no es debajo de toda la cañería, sino que, visto en el otro corte, muestra que es un dado de hormigón cada cierta distancia. Y esos son los detalles tipo. Con eso uno se arma la idea de lo que hay que construir respecto a la red pública de agua potable. Visto así bien rápido. Bueno, ahí después ustedes pueden leer con más detalle los textos. Apareció Simón. Simón López. Estos textos van a estar les voy a mandar el PowerPoint también, que aquí está ordenado todo lo que les conversé recién. Cómo se complementa con las especificaciones técnicas, las profundidades de las redes, y ciertas cosas que es bueno tener en mente. Aquí también está la descripción de los planos de detalle, qué cosas muestran, algunos detalles de matrices, que todo eso se los mostré en el AutoCAD. Mira, se lo podría haber mostrado de aquí, de estas imágenes. Pero yo creo que en el AutoCAD se veía mejor. Vamos a agrandar esto. Los planos de detalle, como ya vimos, se muestra el cuadro de nudos que indica las piezas especiales y la ubicación de los machones de refuerzo.
Y ahí está lo que les hablé recién. Dentro de los planos de detalle también están los planos de corte, que indican las distintas capas que forman el relleno de los rellenos de la zanja. Este corresponde a otro proyecto, no es el mismo que les mostré en AutoCAD. Y tiene cara que es del alcantarillado, no, parece que no es de agua. Hay un detalle de nudos, en este caso hay una... En este caso está el nudo tipo de los grifos, como esquema de un libro, el que les mostré en delante era el detalle de un plano. En el caso de los grifos, dice, para cada uno de estos grifos deben contar con una cámara de válvula de corte, normalmente de albañilería, y en ese esquema, se muestra la instalación del grifo que está indicado en el plano de planta, y cómo se conecta la matriz de agua potable, usando piezas de fierro fundido conectadas mediante unión brida. La unión brida, bueno, hay que verla en algún plano, corresponde a piezas de acero que vienen con los pernos y se fijan las partes móviles con una parte fija, todo de acero y con pernos de galvanizado. Terminal de brida, codo. Ahí muestra la posición donde se coloca el anclaje, el dado de refuerzo y la forma en que se hace la cámara de válvulas. Y cómo se conecta desde la cámara de válvula hasta la matriz de la red. En cada cambio de dirección, si ustedes se fijan, ahí hay un dado de refuerzo. S. Aquí hay un doble dado y ahí hay uno por ese lado. Oh. No sé si me apuré mucho, que estoy llegando ya a la última. Ustedes me van diciendo, si ustedes tienen cualquier consulta, abren el micrófono nomás y me pueden ir haciendo consultas. Yo lo cierro para que no haya tanto ruido ambiente. Entonces, esto también es un detalle importante que tiene que ver con los distintos materiales con que se diseñan las redes de agua potable, ¿no es cierto? Dependiendo muchas veces del tamaño, incluso del tipo de suelo, algunos proyectistas diseñan en PVC o en HDPE. Hay zonas en que están en fierro fundido, sobre todo las piezas especiales. El PEX yo creo que es más para instalaciones interiores. Ya, tuve una desconexión de la red. Después seguimos. Siempre a esta hora se me cae la red Espérate, de... ahí lo veo. ¿Ah? No, les decía que a esta hora siempre Ya te- BTR se me cae y me tengo que conectar a la red del teléfono y ahí me funciona un poco mejor. ahí está. Ya, todo de nuevo porque no se cachó nada, del principio entonces. Ya, me voy a tomar un café, sí, primero, porque... Ya nos quedaba poco. No, estaba viendo que me queda una sola lámina. No sé si me apuré mucho o si hice pocas láminas. Me pone que mi conexión es inestable. ¿Me están escuchando igual, no? Eh, otra vez.
Se me corta harto la señal, se me cortó de nuevo. ¿Me están escuchando? Quedaron súper pocos. Entrecortado, Ahí me llegó el entrecortado audio. lo escuchamos. Sí, se escucha, pero más o menos. Se escucha mal, profe. Sí, hay problemas de audio. Sí, ya pongámonos de acuerdo. Se escuchan como los marcianos. Que hay que cerrar todos los micrófonos. Ahí igual consume ancho de banda con los micrófonos abiertos. Voy a cerrar el mío también para que tenga mejor imagen. Están todos cerrados, profe. Ya. Mira, como les decía, me está quedando solamente esta lámina, que ahora deberíamos empezar a hablar de distintos tipos de materiales que se usan para las para las cañerías de matrices, No se escucha. ¿no? Se Sí, escucha profe, cortado, profe. pero continúe nomás porque se pega y luego sigue, así que no es problema. Bueno, de todas maneras la grabación va a quedar más claro el sonido y ya nos Va a queda quedar esta, cortada. y no, si la grabación, bueno, está quedando con todos los cortes y los comentarios que estamos haciendo. Y me quedaba esta, que incluso es introductoria para la próxima clase, porque aquí tenemos que empezar a analizar ya las piezas especiales que se usan. Primero tenemos que ver los distintos tipos de materiales. Por ejemplo, cuando veamos que hay PVC, tenemos que describir la forma en que se une el PVC, cómo son las piezas especiales que se usan en PVC. Después tenemos que hablar del HDPE, de cuándo se hacen uniones termofusionadas, de cómo funciona la termofusión. Entonces aquí hay hartos detalles que tengo que ver la forma de resumirlo para que no se nos quede nada importante afuera. Así que esta es solamente una lámina y el resto ya vendría en la próxima clase. Porque esto influye harto en la forma de estudiarla, incluso para definir la mano de obra, el tipo de especialización de la mano de obra que necesito. Tengo que conocer los distintos tipos de tuberías, cómo se une un tipo de tubería con otro tipo de tubería, qué pasa cuando mi matriz es de PVC y los arranques son de cobre, por ejemplo. O qué pasa cuando mi matriz de HDPE tengo que unirla a una red existente que es de Rocalit, que todavía deben existir por ahí algunas redes de Rocalit. Entonces aquí hay harto material que hay que pasar. Para efectos de terminar esta clase, aquí les tenía que hay distintos tipos de materiales para hacer matrices, y que dependiendo del tipo de material, vamos a tener distintos tipos de piezas especiales, que todas las válvulas, en resumen, de red, van protegidas con una cámara de válvula, y que una vez ejecutadas las obras consideradas en el proyecto, hay que hacer pruebas de hermeticidad. Ese es otro capítulo importante que tenemos que analizar cuando veamos la secuencia constructiva, en qué orden se hacen las cosas, en qué momentos se hacen las pruebas, qué tipos de pruebas de presión se le hacen a las matrices, que son similares a las que se hacen en las redes interiores, pero se hacen en otra secuencia.